M de mamá. Capítulo 8. Cuando se nos rompe el asiento de los pantalones. Aprendiendo el arte de la autodisciplina. Tú, ¿conoces el versículo en la Biblia que habla de instruir al niño en el camino que debe seguir? Proverbios 22:6. Es buena, ¿verdad? Y además viene con un propósito sólido. Me encanta cuando lo hacen. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Observen que no menciona qué harán nuestros hijos cuando sean pequeños o de mediana edad. Conozco a muchas mamás que confían en que esa promesa será inmediata y se decepcionan cuando no ven el fruto de su trabajo de inmediato o permanente. Pero me encuentro con aún más mamás que no fueron educadas en el camino correcto y como resultado no saben realmente por dónde empezar con sus propios hijos. Me dicen que el concepto de la educación de los hijos parece sólido, pero su aplicación resulta un poco resbaladiza. Estas son solo algunas de las preguntas que me hacen sobre el entrenamiento infantil. ¿Cómo lidias con los lloriqueos? Es tan intenso que quiero meterme bajo las sábanas y esconderme. ¿Cómo puedo animar a mi hijo de 7 años a ayudar con un corazón alegre? ¿Cómo hago para que mis hijos pequeños duerman en sus propias camas? Tengo muchísima falta de sueño. ¿Cómo puedo animar a mi hijo de 12 años a ser autónomo y a darse cuenta de cuándo es necesario hacer algo? ¿Cómo hago para que mi hijo de 4 años haga caca en el orinal? Tenemos algo de entrenamiento que hacer. Planeo compartir pronto la sabiduría que he aprendido de las Escrituras, de otras mamás y de mi propia experiencia en estos temas. Pero primero, déjenme decirles esto. Si se preguntan estas cosas o cosas similares, probablemente tengan que aprender. No puedo evitar oír la voz de Rick y Ricardo diciéndole a Lucy que tiene que dar explicaciones, y no solo a sus hijos, sino también a ustedes mismas. Sé que yo lo hice como madre de 25 años de un primogénito de 2 años testarudo y sensible, que sentía las cosas profundamente y expresaba esos sentimientos con gran vigor. Soy la menor de 2 hermanos. Mi experiencia con niños pequeños era ridículamente limitada. No tenía ni una pizca de práctica en cómo enseñar a dormir a un bebé, controlar una rabieta de un niño pequeño o establecer una buena rutina para la hora de dormir. Lo que sí tuve, por la gracia de Dios, fue una madre excelente que me enseñó autocontrol y disciplina paciente durante su crianza. También soy poco testaruda, lo que hasta el día de hoy me hace resistirme a rendirme cuando me meto en algo difícil. Esa tenacidad me fue muy útil cuando decidimos enseñarle a ir al baño a nuestro hijo mayor poco después de que cumpliera 2 años. La primera semana fue increíblemente fácil. Hizo sus necesidades sin inhibiciones y aceptó sus golosinas con alegría. Y luego, inexplicablemente, se detuvo. Literalmente pasó de hacer sus necesidades con desenfreno, de eso que a veces dejan su huella en las paredes, a chillar de terror absoluto ante cualquier mención de cualquier cosa relacionada con el baño. Y así comenzó uno de los años más largos de mi vida. Puedo sonar dramático, pero si tú también has criado a un niño con la capacidad de controlar sus funciones corporales durante muchos días seguidos, entonces sabes lo agotador y estresante que pueden ser convencerlo de que ceda ese control. Ese mismo año estaba buscando todo lo necesario para nuestra primera casa de bricolaje. Ese mismo año también estaba amamantando a un bebé de solo 18 meses. Y 3 días menor que su hermano mayor, que no le gustaba ir al baño. Ese mismo año mi esposo estaba demasiado ocupado martillando, calafateando y colocando paneles de yeso, además de cumplir con las responsabilidades de su trabajo, como para estar mucho tiempo con ellos. Ese mismo año alquilamos el segundo piso de mis padres después de haber vivido como una pequeña familia en nuestra primera casa durante 3 años. Ese mismo año intentaba publicar mi novela y ese mismo año vivimos lejos de todos nuestros amigos con quienes de todos modos no teníamos tiempo libre. Durante este año pude ver a mi hijo de 2 años tan alegre y despreocupado
1 o 2 días a la semana. El día que por fin conseguía que hiciera sus necesidades y luego, a medida que avanzaba la semana, su personalidad empezaba a degenerar en ira y obstinación. No me gustaba para nada. Me destrozaba los nervios y minaba mi confianza como madre. Pero también lo entendía, es decir, no me siento ni actúo bien cuando mi digestión no funciona bien y soy una mujer adulta. Le rogué a Dios que ayudara a mi hijo a entender que no había nada que temer. Investigué con fervor su condición y encontré consuelo al descubrir que no era la única madre en el mundo que lidiaba con este problema. Probé varios métodos para ayudarlo a superar el pánico y pasé literalmente horas sentada en el suelo del baño con mi hijo en el orinal, cantando, repitiendo tonterías, rezando, haciendo trucos con caritas de juguete, cualquier cosa para distraerlo lo suficiente como para que pudiera ir y ser él mismo de nuevo durante un par de días benditos. Cuando digo que fue un año difícil, es porque nos llevó un año completo, superar ese obstáculo. Después de unos 6 meses estaba convencida de que seguiría sentada en el suelo, persuadiéndolo para que hiciera sus necesidades cuando tuviera 8 años. Gracias a Dios, no fue así. Aproximadamente una semana después de su tercer cumpleaños, tras un periodo de mejora gradual, de repente decidió que ya no le tenía miedo al orinal. Al principio me preocupé, seguramente recaería, pero nunca lo hizo, gracias a Dios. Entrenándonos para confiar en Jesús. Decir que ese año me enseñó algo sobre el entrenamiento es quedarse corto. Pero no se trató tanto de entrenar a mi hijo como de entrenar. El Señor me enseñó, a través de episodios de lágrimas y frustración y a veces con ataques de ira, que lo primero que necesitaba entrenar en mí era mi confianza en Él. El Señor me enseñó a través de episodios de lágrimas y frustración y a veces de rabietas, pero lo primero que necesitaba entrenar en mí era mi confianza en Él. Al principio, muy poco de lo que hice ayudó a mi hijo, al menos no de forma tangible ni evidente. Tenía que entregárselo a Dios cada semana, mientras él se ponía más gruñón con el paso de los días. Tenía que confiar en que eso también pasaría, en que este no sería el año decisivo en la vida de mi hijo, aunque en cierto modo definiera la mía en aquel momento. Tenía que confiar en que Dios tenía un propósito en este ritual aparentemente inútil que me quitaba la cordura cada semana. Poco a poco el Señor fue fortaleciendo mi vida de oración, que incluía referencias casi constantes a sustancias corporales. Aumentó mi paciencia. En una ocasión pasé 70 minutos seguidos acampando en las frías baldosas del baño frente al inodoro. Aumentó mi determinación. Sabía que no podía dejar pasar esto sin más. Era mi deber, como madre de mi hijo, defenderlo en todo lo posible. Y aumentó mi disciplina. La gestión del tiempo se vuelve muy importante cuando tienes que planificar ciertas cosas según el horario de baño de tu hijo. Ahora bien, este no es ciertamente el camino más angustioso que he recorrido como madre. Pero en ese momento fue una prueba necesaria que me reveló algunas áreas en las que tenía carencias. Porque verán, tengo una inclinación natural hacia la educación de los hijos. Allí está esa terquedad que mencioné y el hecho de que mi propia madre me dio un buen ejemplo y soy bastante buena con la constancia en general. No me importa repetirme o repetir lo mismo hasta la saciedad. Soy tenaz. Como diría el inspector Monk, es una bendición y una maldición. Había entrenado a mis 2 hijos pequeños para dormir desde pequeños. Se nos daban bien a los horarios de la siesta, comían lo que les dábamos de comer casi siempre. Salía de casa a tiempo, incluso con 2 pequeños y todo su parafernalia a cuestas. Con tanta relativa eficiencia era fácil confiar en mi propia fuerza en lugar de en la de Dios.
Era tentador suponer que mi predisposición al entrenamiento me bastaría para superar la mayoría de las situaciones de la maternidad, incluso si nunca las había vivido. Me infundía confianza ver que mis hijos se adaptaban tan bien a mis métodos. Su ojo está en el gorrión. Hasta que uno de ellos no lo hizo, claro. Ese año de purgatorio en el entrenamiento para ir al baño me dio una lección de humildad tan necesaria, pero también reforzó positivamente ciertos hábitos de repetición y perseverancia que me han sido muy útiles durante los últimos años, más o menos. Y en última instancia, me enseñó flexibilidad. No te creerías lo tranquila que soy últimamente con el entrenamiento para ir al baño. Mis hijos mayores me han rogado literalmente que les deje enseñar a ir al baño a uno o dos hermanos porque estaban listos y yo seguía dándoles larga. Pero sobre todo me enseñó sobre la bondad de Dios y su preocupación por las preocupaciones aparentemente insignificantes y también monumentales que enfrentamos a diario. Si crees que a Él no le importa el hábito de chuparse el dedo de tu hija, piénsalo de nuevo. Si estoy convencida de que me ha abandonado en mi afán por enseñarle a leer a mi hija, me equivoco. Si alguna vez empezamos a dudar de su preocupación por los detalles, debemos reeducar nuestra mente para recordar esta verdad. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el cuidado de vuestro Padre. Así que, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateos 10, 29 al 31. Pero eso no es todo, queridas, dulces y cansadas hermanas en la maternidad. Una vez que hayamos entrenado nuestros corazones espirituales para ver su bondad soberana incluso en los sucesos más mundanos de nuestras vidas, como cuando vemos el título del libro Todos hacen caca y nos deshacemos en una risa desesperada, maniática e irónica, debemos entrenar nuestras mentes espirituales, armadas con la verdad para avanzar a través de los zarzales más espinosos de la maternidad. Y esa verdad es que nuestros hijos no se adherirán al camino angosto cuando sean mayores, a menos que los eduquemos para ello. O si se mantienen en ese camino por la gracia de Dios y a pesar nuestro, ciertamente no nos honrará. Si no elegimos primero la disciplina para nosotros mismos, no podemos esperar inculcar ese rasgo de carácter en personitas cuyo control de impulsos es, en el mejor de los casos, irregular y cuyas emociones penden de la tenue brizna de una siesta perdida. Si no elegimos primero la disciplina para nosotros mismos, no podemos esperar inculcar ese rasgo de carácter en pequeños, cuyo control de impulsos es, en el mejor de los casos, irregular y cuyas emociones penden de la tenue luz de una siesta perdida. Debemos entrenarnos para recordar que nosotros, no ellos, estamos destinados a ser los termostatos emocionales de nuestros propios hogares. Y si alguna vez esperamos mantener ese termostato estable con los inconvenientes del embarazo y las hormonas posparto, el insomnio y las travesuras tiránicas de los niños de 3 años, con demasiado que manejar y muy poco tiempo para hacerlo, debemos fundamentar nuestra determinación en la palabra de Dios. Una madre que no lee la Biblia con regularidad es como un barco al que le han arrancado el timón de la popa. Si no nos entrenamos para guiar constantemente la vida hacia las Escrituras, nos dejaremos llevar por la confusión o nos veremos atrapados en la corriente de las tendencias culturales. Lo que la Biblia deja claro se verá esturbiado por el deseo de la felicidad o de soluciones rápidas. Pero espera, Abby, ¿no acabas de decir que ya hay demasiado que hacer y muy poco tiempo? ¿Cómo voy a añadir 1 hora de estudio bíblico a mi día sin perder la cabeza? Él guía con dulzura a los niños pequeños. Primero, nadie mencionó 1 hora.
Creo que podríamos considerarla automáticamente como un estándar de oro para la santidad, pero en ninguna parte de la Escritura se exige un tiempo específico de tranquila contemplación bíblica para comenzar el día. La Escritura está lejos de ser militante o prescriptiva al respecto. De hecho, Isaías 40:11 dice: Como pastor apacienta su rebaño, en sus brazos recoge los corderos y los lleva en su seno, pastorea con ternura a las crías. Me encanta esta imagen de nuestro Padre Celestial cuidando a nuestros bebés con tanta ternura, pero es esa última línea la que me detiene. Él guía con dulzura a las crías. Espera, ¿los que tienen crías? Esa soy yo. ¿Estás diciendo que el Señor lo entiende? ¿Que le importa mi agobio? Sí. No solo eso, sino que no nos deja vagar por los páramos como ovejas tontas, ni nos arrastra con bruscos e impacientes tirones. Al contrario, nos guía con ternura. Así que los animo a preguntarle al Señor ¿a dónde guiará su estudio bíblico? Para mí, esto ha llegado a significar madrugar las mañanas que no tengo una clase de gimnasia para seguir un programa de lectura y un diario de la Biblia anual. Junto con la lectura bíblica familiar dirigida por mi esposo los demás días. Para ti puede ser completamente diferente. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 30, puede haber velas, música suave y bolígrafos de color coordinados, o puede haber café frío, un niño pequeño inquieto y mal aliento matutino. Lo importante es comprometernos con el Señor y luego seguir su guía. Entrenarnos para seguirlo en esta disciplina de priorizar su palabra. Este enfoque bíblico es fundamental para saber cómo educar a nuestros hijos, pero también es una metodología para desarrollar en nosotros mismos una coherencia significativa, no legalismo. Es la base, y sin ella, todos los demás esfuerzos fracasarán o fracasarán. Es también el hábito más importante que podemos modelar para nuestros hijos. Honrar y valorar la palabra de Dios no es algo natural para la mayoría, incluyéndome a mí. Pero una vez que probamos y vemos que el Señor es bueno, Salmo 34:8, nuestro apetito por Él no hace más que aumentar y el entrenamiento se transforma en un deseo de su presencia. Nuestros hijos lo notan y se sienten atraídos a Él. Una revisión bíblica. No sé lo que les pasa a ustedes, pero a mí me gusta que el entrenamiento ocurra como una consecuencia natural de algo que ya estoy haciendo, porque también hay una instrucción directa e intencional que deben darse. Tengo muchas ideas sobre cómo lograr que un niño de 2 años haga esto y aquello desde una perspectiva práctica, pero en definitiva, las primeras preguntas que quiero hacerle a cualquier mamá que se me acerque con una consulta así son estas. 1. ¿Amas y priorizas la palabra de Dios en tu hogar? 2. ¿Confías en el Señor para recibir sabiduría y dirección? 3. ¿Estás dispuesta a ser constante y perseverante en la búsqueda de su bondad para ti y tus hijos? 4. ¿Te has entrenado para amar lo que se debe hacer? Como suele decir la sabia madre de 6 hijos, Ruth Chou Simmons. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es un rotundo no, no estás solo. Educar a los hijos es difícil. La autoeducación puede ser aún más difícil, especialmente en una cultura que a diario nos incita a un evangelio de gracia barata y a amarnos tal como somos, y no al estilo de un himno evangélico. La autoeducación requiere el deseo de hacerlo mejor, como para el Señor, y ver un cambio genuino y conmovedor. La autoeducación requiere una autorreflexión sincera, y la autoeducación requiere la morada del Espíritu Santo y una sensibilidad a su guía. Es mucho trabajo,
pero vale la pena el esfuerzo. Un esfuerzo que da mucho fruto en la vida de nuestros hijos y en la nuestra, sin mencionar la de nuestros esposos, amigos, compañeros de trabajo y familiares. Un esfuerzo que perdura en el tiempo y deja sus frutos a muchas generaciones futuras. Puede que me haya llevado un año enseñarle a mi hijo mayor a ir al baño, pero presiento que me llevará toda la vida entrenar mi corazón para amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. Alabado sea Dios. Es un proceso diario que podemos elegir abrazar por su fuerza y para su gloria. La narrativa. Maternidad mediocre. Cree que el entrenamiento debería reservarse para los atletas olímpicos, resiente la autodisciplina, evita la responsabilidad. Maternidad semejante a la de cristiana. Reconoce la formación como parte esencial de la vida cristiana. Busca el fruto del Espíritu, incluido el autocontrol. Acepta el hecho de que la responsabilidad empieza y termina en nosotras. Pasos de acción. 1. Memoriza y medita en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 2. Identifica 3 áreas en las que te falta disciplina. Elige una en la que centrarte esta semana. 3. Haga un plan para incorporar la lectura regular de las Escrituras. Nos encanta la Biblia de un año y la memorización en su rutina. Preguntas. 1. ¿Cómo puedo ser más constante para hacer las cosas necesarias que me acerquen a Dios y ayudan a que mi hogar funcione mejor? 2. Soy disciplinado en algunas áreas, pero me falta fortaleza al estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? 3. Si me siento abrumado, ¿cuánto de ello es resultado de mi propia falta de autoentrenamiento? Oración. Señor, nos diste el ejemplo perfecto de disciplina en Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que podamos emular su ejemplo, sabiendo que cualquier incomodidad que experimentemos en el proceso de autoformación, al final producirá gran fruto.